Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. Y hablando del tema de madurez espiritual, pues hemos hablado todos estos días que la clave para poder desarrollarnos, todo nace del amor que nosotros tengamos para con Dios. Podemos plantearlo de esta manera: toda relación que nosotros tenemos como seres humanos, para que pueda permanecer, necesita un ingrediente muy particular, y es el amor. Dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. No hace nada indebido, no busca lo suyo propio, nunca deja de ser. Entonces, el amor es algo que va a permanecer. Cuando en una relación hay amor, el uno y el otro son capaces de hacer todo lo que sea necesario por ese amor. Entonces, Jesús decía: el que me ama, mis palabras guardará. Por eso, si nosotros, para poder relacionarnos, tenemos que tener amor, para poder tener comunión con Dios, necesitamos amor. Dice que aquella mujer, cuando llegó a la casa de Simón el fariseo, cuando Jesús estaba ahí, la mujer no paraba de llorar. Y dice que ella, con sus lágrimas y con sus cabellos, limpiaba o lavaba los pies de Jesús. Entonces, y Simón el fariseo en su corazón estaba criticando eso. ¿Cómo Jesús permite que una mujer pecadora le lave los pies? Si este fuera profeta, decía en su corazón él, se daría cuenta qué clase de mujer es esa. Lo que no sabía Simón era qué es lo que había pasado en el corazón de aquella mujer. Por eso es que aquella mujer había llegado a los pies de Jesús y le estaba sirviendo en ese momento, lavándole los pies. ¿Por qué? Porque sus pecados habían sido perdonados. Por eso dice la Escritura, cuando aparece la mujer en la casa de Simón, una mujer que era pecadora. Esta mujer recibió perdón de todos y cada uno de sus pecados, y por eso mostraba esa clase de amor, y fue lo que Jesús le dijo: Simón, tú no me lavaste los pies, pero esta mujer no ha parado de llorar y de lavar sus pies con sus cabellos y con sus lágrimas. Al que mucho se le perdonó, mucho amor muestra. La clave para poder permanecer pegados a Jesús es el amor. La clave para poder crecer cada uno de nosotros como hijos de Dios y desarrollarnos es el amor. Y decía Pablo a los filipenses que ese amor, un amor sublime, un amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor lo lleve a ustedes a tener pleno conocimiento y pleno discernimiento. Es un amor que no solamente tiene que decirse de los labios, sino un amor que tiene que manifestarse. Denme permiso. Casi nunca hago eso, pero hoy sí ando. De hecho, ando los ojos como llama de fuego, ahorita me arde. Bien, dice la Escritura, entonces, que Dios nos ha dado ese amor. Es un amor que es incondicional, el amor de Dios. Es un amor, dice, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Un amor que nosotros como seres humanos es difícil de comprender. ¿Cómo podrían amar a alguien que de repente ha sido un asesino, que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, y dar su vida por esos? Jesús lo hizo, porque así es su amor. Su amor es para con nosotros de esa manera. Un amor que no podemos comprender, un amor que no podemos razonar humanamente hablando. Solo es un amor que sí podemos recibir. Ahora, de ese amor que Él tuvo para con nosotros, es el amor que Él demanda de nosotros hacia Él. Un amor de esa manera, un amor ágape, dice la Escritura. Y no solamente hacia Él, sino entre nosotros como hermanos. Demanda un amor ágape también. Entonces, hemos visto cómo para madurar necesitamos relacionarnos con Dios, tener comunión con Él, escudriñar su palabra. Y hoy vamos a ver algo más acerca de la madurez espiritual, y es que necesitamos también servirle a Él. ¿Cómo le servimos a Él? Hoy vamos a ver una manera solamente, y es predicando su palabra. Y este mensaje es especialmente para todos aquellos que
conocemos de Dios y que hemos escuchado y hemos estado en los caminos de Dios por mucho tiempo. Y quisiera que fuéramos al libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 4. Hechos, capítulo 1, versículo 4. Decía el Señor Jesús: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesús les dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. ¿Cuál promesa es esta? La promesa del Espíritu Santo. Ellos iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Precisamente Jesús, así como Él también operó y empezó su ministerio lleno del Espíritu Santo. Cuando Él fue bautizado, de ahí fue llevado al desierto y luego vino del desierto y lleno del Espíritu comenzó a predicar la palabra de Dios. Versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder es el que Dios nos está dando a nosotros, para que también nosotros podamos ser testigos efectivos, testigos de sus maravillas. A sus discípulos los iba a mandar a todas partes. Dice que me seréis testigos en Jerusalén. Yo quiero que entienda qué es lo que Jesús les está diciendo. En Jerusalén fue donde persiguieron y crucificaron a Jesús. Ellos iban a ser testigos ahí. En Judea también. En Samaria, un lugar donde los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, tenían diferencias históricas, no se llevaban, no se hablaban, pero iban a ser testigos ahí. Ese poder les iba a hacer vencer todas esas barreras. Una barrera de persecución en Jerusalén, una barrera de no me llevo con estos, también va a romper toda barrera. Ese poder los iba a habilitar a poder ser testigos. Y dice, y hasta lo último de la tierra. Y es ese poder que Dios quiere que opere en nuestra vida. Así que nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. Y quiero que busque ahora sí Mateo 28. La predicación del Evangelio. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. La predicación del Evangelio es una tarea encomendada. Es una tarea que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Mateo 28, 18. Esta parte se conoce como la Gran Comisión. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Comienza este pasaje diciendo el Señor Jesucristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo le ha sido entregado a Él. Ahora que hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, uno puede ver en el capítulo 5 precisamente, cuando aparecen los 24 ancianos y adoran al Hijo. Aparecen los 4 seres vivientes y todos adoran al Hijo. Aparecen millares y millares de ángeles y todos adoran al Hijo. Aparece la creación completa alabando al Señor Jesús. Y pronto la iglesia va a estar allá también alabando al Señor Jesús. Pronto vamos a aparecer, dice la Escritura, con palmas en nuestras manos, recibiendo allá en este caso, bueno, más bien recibiéndonos ellos allá en el cielo. Dice la Escritura que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que el Señor es el Señor. Ahora, ¿por qué Él es digno de eso? De recibir toda potestad. Porque Él venció. Nuestro Dios es un Dios vencedor. Nuestro Señor es un Señor que ha vencido. Dice que Él fue crucificado y al tercer día resucitó. La muerte no pudo detenerlo, no pudo pararlo, y por eso Él resucitó. Y cuando Él aparece en el cielo, precisamente allá con el Padre, aparece, dice, un cordero como inmolado. Eso es un cordero como sacrificado, pero de pie.
¿Por qué? Porque Él resucitó. Entonces, Él es digno de recibir todo, dice la Escritura, porque Él dio su vida y venció y resucitó por nosotros. Pero también importante, San Juan 17:2, dice el Señor Jesús que Dios el Padre le dio potestad de dar vida a todos los que a Él le han sido dados. Esa es la vida que nosotros hemos recibido. O sea, Él tiene potestad de dar vida a cada uno de nosotros. Y por eso dice, toda potestad me ha sido dada. Y por esa potestad de dar vida, dice, por tanto, id y haced discípulos. Yo quiero que vea acá, el id, ¿será una sugerencia o es una instrucción? Es una instrucción. ¿Qué pasa cuando su jefe en el trabajo le pide algo? Empieza a renegar, no lo voy a hacer. ¿Qué tal si le llamara el presidente de la República y le pide hacer algo? ¿Lo haría? Sí, o si le aparece Donald Trump y lo llama. How are you? ¿Qué le dijo un jaguar a otra jaguar? How are you, le dijo. Entonces, lo haría. Usted lo haría. Aquí quien lo está pidiendo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es cualquier persona que dice, por tanto, id. Ojo, por tanto esperen, no, por tanto id. Es una acción que tenemos que poner nuestros pies en movimiento para poder cumplir con esa tarea, para poder cumplir con esa comisión. Y no solamente es de predicar la palabra, sino de hacer discípulos. Cuidar esa gente. Miren, aquí el Señor nos está enseñando mucho en la congregación, creo yo. Nos ha estado hablando, empezando por mí. Y hemos estado aprendiendo bastante. Y vamos a seguir haciéndolo. Pero como bien decía la hermana Yolanda hoy, no puede ser que simplemente estemos recibiendo, nos vamos a engordar. Tenemos que compartir este mensaje con otras personas. Y de eso trata el mensaje de hoy. Entonces dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Y qué es lo que les va a enseñar? Enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Entonces, eso es lo que Dios nos manda a nosotros. No es una sugerencia, no es una bonita idea, es una orden, es una instrucción la que Dios nos está dando. Veamos cómo tomaba esto el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 9. ¿De qué manera miraba Pablo precisamente esta tarea? ¿De qué manera él asumía este rol? 1 Corintios 9, 16 dice así. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ay de mí, decía Pablo, si no anuncio el evangelio. Pablo fue uno de los hombres que en el Nuevo Testamento hay más cartas, más escritos de él en el Nuevo Testamento que de ningún otro. Pablo no estuvo directamente con el grupo primero que tuvo Jesús, pero él tuvo de alguna manera una enseñanza directa de Jesús. Y dice, yo como un abortivo, el último de los apóstoles, decía Pablo, el más pequeño de todos. Así se miraba Pablo. Pablo perseguidor de la iglesia. Pablo que había consentido en la muerte de Esteban estando ahí precisamente. Él era testigo de la gracia de Dios. Una gracia inmerecida. Alguien que era perseguidor de la iglesia, ahora había recibido de parte de Dios un llamado para servirle. ¿Cómo es usted? ¿Era alguien que merecía la gracia de Dios? Si me presta el otro. ¿Era alguien que precisamente usted... ¿Es alguien usted que sirve al Señor y que usted dice, no, yo merecía el cielo, yo merecía todo? ¿O es alguien que recibió esa gracia inmerecida? Yo era alguien que no merecía esa gracia. Todos y cada uno estábamos separados por un gran abismo.
Nuestro camino hacia Dios estaba cortado, había una brecha que no podíamos superar como seres humanos. Todos estábamos destituidos, dice la Escritura, de la gloria de Dios. Todos éramos contados como ovejas de matadero. Pablo dice, de haber recibido esa gracia, ahora me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Entonces, la comisión ha sido anunciada. Quiero que vea cómo era el trabajo de un profeta en el Antiguo Testamento y veamos si es algo opcional o no hacerlo. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Lo proyecto. Dice así la Escritura: cuando yo dijere al impío, una persona impía es una persona pecadora, es una persona apartada de Dios. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. El profeta era puesto como un atalaya. Un atalaya era un vigía que estaba en una torre precisamente para cuidar. Él estaba de día y de noche cuidando, similar a este. Él estaba ahí en la torre cuidando, vigilando, por si venía un ejército enemigo o por si venía alguien a atacarlos, y él tenía que avisarles a todos: miren, viene un ejército, despiértense, hay que prepararnos para la batalla. Si el atalaya no cumplía esa función, iban a ser invadidos y todos iban a morir ahí por culpa del atalaya, porque el atalaya no dijo nada. Dice aquí la Escritura que si Dios dice que viene espada a la tierra, decían los versículos el 7 y el 6, y nosotros no avisamos, dice que esa sangre Dios la va a demandar de nuestra mano. ¿Cómo será eso? No lo sé. Lo que sé es lo que dice la Escritura. Aquí dice que Dios va a demandar de nosotros esa sangre derramada. ¿Qué hay de nuestra familia? ¿Qué hay de nuestros amigos? ¿Saben? Aquí está una persona que fue la que a mí me llevó a la iglesia. Es mi primo, creo que ya está, como dando lentes. Entonces, él me llevó a la iglesia. Pero antes de ir le dije, y hay muchachas bonitas ahí, le dije. Qué bárbaro. Entonces, él fue el que me llevó. Y cuando llegué allá y escuché el mensaje, conocí del Señor. Y empecé a caminar en los caminos del Señor. Y caminando en los caminos del Señor, mi principal preocupación era mi familia. Hablando de mis hermanos, de mis padres. ¿Sabe? Gracias a Dios, con los años, todos y cada uno de ellos conocieron del Señor. Y mi madre ya partió a la presencia de Dios y estoy seguro que está allá en el cielo. Pero ¿sabe? Cada uno de nosotros somos puestos como atalaya. Estamos haciendo el rol que Dios nos está mandando a hacer. El endemoniado gadareno que estudiábamos el miércoles pasado cuando estábamos estudiando acerca de los demonios, Jesús le dijo: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Cuánta doctrina recibió este endemoniado gadareno? ¿Cuántos pasajes de la Biblia leyó? Él tal vez no podía decir lo que decía la palabra de Dios, pero él podía contar lo que Dios había hecho en su vida. Y tal vez él podía decirles: miren, aquí hay alguien que a mí me rescató de mi pasada manera de vivir. Ven, te invito a que le conozcas. Entonces, aquí vemos que Dios demanda de nosotros que nosotros cumplamos esa función de atalaya. ¿Por qué a veces no la hacemos? De eso va a tratar el mensaje hoy todavía. Entonces, es una tarea encomendada predicar el Evangelio. Segundo, es nuestra misión. Es nuestra misión. La misión es la razón de ser, la razón de por qué nosotros cada día hacemos lo que hacemos. Para las empresas eso representa su misión. ¿Por qué existe la empresa? ¿Cuál es su motivo de ser? ¿Cuántos se recuerdan de esta persona? ¿Ah? Si usted lo busca en internet, aparece. Es increíble, ¿va? Usted pone solo el nombre, sin apellido, sin nada, sin poner Honduras, y aparece un montón de imágenes de él. ¿Sabe? Hace un tiempo llegó a la empresa, precisamente el mes pasado.
era el mes de aniversario. Y todo el mundo quería tomarse fotos con él. Eran grandes filas tomándose fotos con él. Mira estos bárbaros ahí, tomándose una foto con él. Pues, cuando hay una persona famosa, alguien quiere figurar ahí, ¿verdad? Alguien conocido, antes alguien quiere figurar. Si apareciera el presidente de la República, ¿acaso no quisiera usted tomarse una foto con él? No, algunos dicen que no. Bueno, no sé. ¿Sabe? Quiero que vea a este hombre, Pedro. ¿Quién daba algo por él? Dice la Escritura que era un hombre del vulgo. La gente lo consideraba alguien común. Alguien que, ¿para qué? O sea, que no tenía letras en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, no era preparado. Pero hubo alguien que fijó su mirada en él, fue Jesús. Jesús fijó su mirada en él. Y él era un hombre pescador, una labor muy sencilla, muy humilde. Eso vivía Pedro. Y Pedro, así como era humilde, así llegó a conocer a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan declara de Jesús: vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así lo conocieron. Pedro fue uno de los pocos que pudo ver cuando Jesús se mostró en el monte de la transfiguración en su gloria, con Moisés y Elías a sus lados. Fue de los pocos que estuvo ahí. Pedro negó a Jesús, pero de ahí fue restaurado. Y Pedro nos regala un pasaje inspirado por el Espíritu Santo, Primera de Pedro 2:9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro es testigo más fiel de esto que está diciendo. Un hombre que de repente nadie daba algo por él. Pero el creador del universo, el creador de todas las cosas, puso su mirada en él. Porque el creador sí es capaz de hacer algo que nosotros no somos capaces de hacer: ver el corazón. Jesús puso su mirada en Pedro y vio su corazón. Y por eso Pedro ahora dice de nosotros, así como él se sintió, porque que lo escoja Dios no es cualquier cosa. Ustedes son nación escogida. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Todo eso somos, pero por un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles son esas virtudes? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Aquel que la muerte no pudo derrotarlo, aquel que llevó cautiva la cautividad, aquel que derrotó al que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás, fue derrotado ahí en esa cruz. Esas son sus virtudes, y de ahora vive en cada uno de nosotros para cambiar nuestra vida, transformarnos y darnos ese poder. Si nosotros somos capaces de tomarnos una foto con alguien famoso y publicarla, ¿cuánto más no deberíamos de dar a conocer el nombre de Cristo? ¿Cuánto más no deberíamos de anunciarlo a todos? De eso trata todavía el mensaje. 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15. Dice así la Escritura: y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Entonces, para que nosotros que nos vivimos, ya no vivamos para nosotros mismos, para nuestros propios planes, sino para vivir para Él. Para que usted, que fue comprado con su sangre, viva y viva una vida para Él.
Y ojo, cuando alguien dice vivir una vida para Él, ay no, es que voy a sufrir, es que no lo sé, eso Dios lo sabe, esos son sus planes. Pero lo que sí sé es que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para con cada una de nuestras vidas. Y ya sea la vida que Él nos tenga para llevar, su voluntad va a ser así, buena, agradable y perfecta. Entonces, para que vivamos para Él, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Un embajador es un representante de un reino en otro reino. Un embajador de Honduras en Estados Unidos, él vive en Estados Unidos, pero él es hondureño. Y él representa allá en esa nación los intereses de esta nación. Es un representante de un rey en otro reino. Dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Sabe que ese embajador no puede hablar cualquier cosa? Tiene que hablar lo que su rey o su presidente le dice. Tiene que actuar en los lugares públicos que su presidente le autorice. No puede hacerlo así con completa libertad, no. Tiene que actuar en representación de a quien se debe, a su rey, a su presidente. Aquí dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestro reino está allá, en la patria celestial. Somos representantes de Dios, aquí en la tierra. No solo el Papa. Somos nosotros representantes de Dios aquí en la tierra. Como si Dios rogase por nosotros. Somos embajadores en nombre de Cristo. Representamos al reino de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Llevar su palabra, llevar su mensaje. Entonces, ¿cuál es ese mensaje? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje que Dios nos ha dado para que nosotros llevemos esa palabra a otras personas que aún no conocen del Señor, que se reconcilien con Dios. Romanos 10, 14. Llevar el evangelio es una necesidad. Romanos 10, 14. Dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Repasemos las preguntas otra vez. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La persona, para poder ser salva, tiene que invocar el nombre de Cristo para su vida. Precisamente reconocer que sus pecados fueron pagados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo lo van a hacer si no han creído? Primero, tienen que creer que Cristo Jesús es el Señor, es el Rey de Reyes, el que murió por mí. Pero para creerlo está la pregunta anterior: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si ellos no han oído, ¿cómo van a creer? Cuando yo, a la edad de 15 años creo que fue, hace poco, bíblicamente le voy a demostrar que todavía estoy joven. A la edad de 15 años, cuando yo le pedí perdón a Dios, era una persona que decía no creer en Dios, pero secuestran a mi padre. Cuando lo secuestran, yo me voy aparte a un lugar, le digo: Dios, si tú realmente existes, yo quiero que me devuelvas a mi padre. ¿Saben qué? Dios lo devolvió, pero yo no creía en Jesús porque no lo conocía. Nadie me lo había presentado, nadie me había explicado el evangelio. ¿Por qué yo le oré a Dios? Porque cuando era niño, Dios me había sanado de una pierna. Eso estaba en 2º grado, y me acuerdo muy bien. Una pelota que tenía desapareció. Eso sí me acuerdo yo, del poder de Dios cuando era niño. Entonces yo fui a buscarle a Dios ahí y le oré por mi padre. Y Dios tuvo misericordia. Pero mi vida siguió siendo la misma. Hasta que mi primo me invitó a la iglesia y fui yo buscando a Dios. Se ríen. Y ahí escuché el mensaje y ahí me presentaron a Cristo Jesús. Me di cuenta que Dios era algo más que solamente el Creador. Era aquel que me ama, que dio su vida por mí.
y yo le abrí mi corazón ese día. Recuerdo que pasé al altar y no paraba de llorar, no entendía qué es lo que había pasado. Pero desde ese día un hambre en mí entró por aprender su palabra, por querer escudriñar su palabra, por aprender de él. Aquí dice, ¿cómo creerán en aquel, hablando de Jesús, de quien no han oído? Casi todo el mundo tiene una idea de que existe Dios. Y muchos dicen, están los mahometanos, están los budistas, están estos. Dios existe, los mayas tenían a sus dioses. Pero muy pocos conocen a Jesús. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay alguien que se pare y les dé el mensaje? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, dice acá, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vea lo que dice. Cuán hermosos son, ¿el qué? Los pies. ¿A cuántos les gustan sus pies? ¿A cuántos les huelen los pies? Amén, dicen algunos. Ok. ¿Por qué dice los pies? ¿Por qué no dijo las manos? ¿Por qué no dijo la boca? ¿Por qué no dijo todo mi precioso cuerpo? ¿Por qué dijo los pies? Dice la Escritura, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Tenemos que ir, tenemos que caminar. No se quede cómodo. Su caminar va a ser precioso cuando usted vaya y lleve esa palabra, esa preciosa semilla a todo lugar. Por eso es que Dios le está hablando a usted. Por eso es que Dios nos está preparando. Por eso es que Dios nos está hablando. ¿Saben? Muchas de las cosas que hemos aprendido en la congregación no las aprendimos en muchos años anteriores. Pero Dios nos ha estado preparando. Dice que cada uno dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. En mi caso yo he conocido ya cuál es el llamado que Dios ha hecho a mi vida, como pastor y como maestro. Ese es el llamado. Por mucho tiempo lo negué. Por mucho tiempo no quise aceptar ese llamado. Por mucho tiempo peleé con eso. Pero dije a Dios, presente, aquí estoy. Dios dice, cuán hermosos, cuán bella es la vida de esta persona cuando esa persona va y predica su palabra, predica la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué a veces no lo hacemos? ¿Por qué a veces no llevamos la palabra a pesar de conocer al Señor? De eso trata el último punto, y este punto es especialmente para todos y cada uno de aquellos que hemos estado en los caminos de Dios desde hace mucho tiempo. Y quiero que vayamos al libro de 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 14. 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Timoteo fue un discípulo del apóstol Pablo. Pablo escribió cartas a las iglesias, pero también escribió cartas que se conocen con el nombre de cartas pastorales, cartas a personas individuales. Esta es una de ellas, una carta a su discípulo Timoteo. Aquí, para hacerle un poco de contexto, Timoteo es dejado por Pablo en Éfeso, para que él ahí cuide esa congregación por una razón. Las falsas doctrinas estaban introduciéndose, especialmente los gnósticos y los creyentes de las religiones paganas se estaban introduciendo en la iglesia. Entonces Pablo le dice a Timoteo que se quede ahí. Timoteo llegó a ser el pastor de la iglesia en Éfeso. Timoteo llegó a ser esa persona. En cierto lugar, y por eso lo dije, les voy a demostrar bíblicamente que estoy joven, le decía Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos años tenía Timoteo más o menos? Calculan que entre 34 a 38 años. Lo que pasa es que en ese tiempo una persona joven es así como yo, cerca de 40 años. Yo acabo de salir de la pubertad realmente. Me casé siendo un niño, me robó.
Entonces, quiero que conozca un poco de Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud. En otro pasaje le dice, en el libro de Hechos, le escribe a la iglesia que no menosprecien a Timoteo. Timoteo tenía varios problemas. Tenía una gran virtud, era una persona muy fiel. Y había peleado con Pablo muchas batallas, en muchos lugares, por el evangelio. Era una persona fiel, pero tenía varios problemas. Tenía problemas, dice, en el estómago. Se enfermaba bastante, padecía del estómago. Y Pablo le dijo una recomendación que no se les voy a dar porque algunos van a agarrarla de excusa. Entonces, les dice, toma un poco de vino para tus problemas estomacales. Curativo. Entonces, Pablo también le dice, y Pablo enseña de alguna manera que Timoteo tenía un problema de timidez. Y así hemos sido muchos de nosotros. El miércoles pasado, después de predicar, le doy la mano a Jen. ¡Uy, qué helado! Es que así me pongo yo cuando predico, ahorita estoy helado. O será el aire que lo tengo aquí también. Pero tenía problema de timidez, tenía un problema de juventud, tenía problemas de enfermedad. 1 Timoteo 4:14 dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio son los ancianos de la iglesia, las personas que tienen sabiduría, mayor entendimiento, conocimiento, para poder ayudar en la congregación. Entonces Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti. La primera carta a Timoteo habla de los cuidados que Timoteo tiene que tener en la iglesia como el responsable de la iglesia, de qué forma tienen que hacerse las cosas en la iglesia, de qué manera tienen que cuidarse distintas normas. Pero entre todas ellas le dice algo: no descuides el don. La palabra don ahí es carisma. Está hablando de los dones del Espíritu Santo. El don que te ha sido dado, el don que está en ti, es un don que Dios le dio a él. No lo descuides, úsalo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Esta carta fue escrita 1 a 2 años antes que la segunda. La segunda fue la última carta de Pablo, antes de ser decapitado. La segunda, Pablo ya sabía que estaba para morir. Y le escribe esto otro. Y esta es la parte importante. Segunda de Timoteo 1, versículo 6. Le dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Antes le dijo, no descuides el don. Ahora le dice, aviva el fuego. La palabra avivar que se está usando ahí es aviva nuevamente. Algo había pasado en ese lapso, en ese tiempo, que ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. De repente, él había sido posiblemente menospreciado por los ancianos, o el enfrentar la corrección que tenía que hacer de la doctrina en la iglesia también le podía haber tenido o generado algunas dificultades. Cuando toca corregir a las personas a veces no es fácil, no es sencillo. O tal vez los problemas de salud, o tal vez lo mismo que Pablo, darse cuenta que Pablo está por morir o por ser decapitado. Sumado a esto, al problema de timidez que él tenía. ¿Sabe? Cuando yo llegué a los caminos de Dios, uno de los problemas que había en mí era la timidez. Y en mi corazón era un león. Quería predicar la palabra. Pero en mi ser había algo, una barrera, timidez. Y para poder vencer eso, realmente se ocupa el poder de Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El don estaba en él, porque era un carisma, un regalo de Dios por medio del Espíritu Santo en la vida de Timoteo. ¿Cómo está el don que Dios le ha dado a usted? Muchas veces escondemos lo que Dios nos da. La parábola de los talentos nos enseña eso, que la persona por temor escondió el talento que Dios le había dado.
¿Cómo está el fuego en nuestra vida? ¿Ocupa avivarse nuevamente? Eso es lo que Pablo le está diciendo. ¿Y de qué manera? ¿Por qué Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice la Escritura, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso le estaba diciendo, porque Dios no te dio a ti un espíritu de cobardía. En otras versiones dice un espíritu de timidez, sino que te dio un espíritu de poder, dice la Escritura, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones en el Evangelio según el poder de Dios. ¿Se ha avergonzado usted de compartir la palabra? ¿Qué ha hecho que usted, el fuego se haya apagado? ¿Qué ha hecho que no comparta la palabra con otras personas? ¿Qué está haciendo? ¿Qué fue lo que apagó su vida? ¿Qué experiencias del pasado, aún dentro de la iglesia, le han hecho que el fuego se haya apagado? Que esa luz que tenemos que ser ya no esté iluminando como debiera ser. Ustedes son la luz del mundo. Y la luz se pone en alto, dice el Señor, para que alumbre a todos. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se hace insípida, no sirve más para nada. Entonces aquí Pablo le decía, aviva nuevamente ese fuego, aviva otra vez ese don, porque Dios no te dio un espíritu de cobardía ni de timidez. El mundo te lo dio. Dicen que los seres humanos no nacen con temores. Los temores no nacen con el ser humano. Los temores se van creando con la vida. Nos vamos llenando de temor, timidez. Por ejemplo, cuando nuestros padres no nos dieron el cariño. Y muchos rasgos así, que de repente nuestra vida pasada quedó marcada por distintas situaciones. Aquí a Timoteo le estaba pasando factura. Y la labor que tenía que estar haciendo no la estaba haciendo de repente de la mejor manera. Él tenía que corregir a la iglesia en la doctrina que se estaba desviando. Tenía que cumplir ese propósito. Y Pablo le dice, no te avergüences del evangelio. A veces corregir el error trae confrontación. Y no es fácil. Porque todo el mundo habla de uno. Pero aquí le dice, sino que participa de las aflicciones del evangelio. Si decir la verdad te va a traer problemas, participa de las aflicciones del evangelio. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase contra vosotros mintiendo. Porque vuestro galardón es grande, dice el Señor. Primera de Timoteo 4:1. Vea estas palabras. Este es el último capítulo que Pablo escribe en su vida, o por lo menos que tenemos conocimiento. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Las palabras que Pablo le está diciendo son palabras muy solemnes. Te encarezco, te lo pido que lo hagas. Pablo ya estaba por terminar su carrera. Él ya no va a poder hacerlo. Alguien más tenía que tomar la estafeta. En este caso era Timoteo. Pero Timoteo, lleno de temores, lleno de preocupaciones, había dejado que los problemas le abrumaran y de repente aquel fuego que antes tenía ahora estaba siendo apagado. Y por eso le dice, aviva el fuego del don de Dios. Personas que de repente comenzamos en el evangelio muy fogosas, buscando al Señor, buscando personas, predicándoles la palabra. Pero alguna experiencia en la vida nos causa un problema. Y es que el fuego se va extinguiendo. Entonces le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? A tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir todo el tiempo. Que prediquemos la palabra todo el tiempo. ¿Sabe que hay un milagro que hace Jesús? Un milagro muy extraño.
Dice que viene él y hay una higuera. Y fue a buscar fruto en la higuera y no lo halló. Entonces le dijo a la higuera, la maldijo. Al día siguiente amaneció seca la higuera. Ahora es interesante el milagro, porque Jesús fue a buscar fruto en la higuera y no era tiempo de higos. No era tiempo de higos, dice la Escritura, cuando él fue a buscar fruto en la higuera. ¿Qué quiere decir eso? Dios espera en nosotros frutos todo el tiempo. Dios espera que estemos predicando su palabra a tiempo y fuera de tiempo. No solo cuando nos sentimos del todo bien. Pablo estaba en la cárcel y estaba predicando. Dice, la palabra de Dios no está presa. Pero cuando las cosas nos salen mal, nos morimos. Yo sé lo terrible que es una gripe. Nos deja ahí tendidos, como los dolores en la mujer de parto. Te encarezco. Es un llamado solemne, es un llamado fuerte que Pablo le está haciendo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, a que cumplas tu llamado. ¿Por qué le dice eso Pablo? Según de Timoteo 4:3. ¿Por qué le ordena eso Pablo a Timoteo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué es necesario que los hijos de Dios prediquen la palabra? Porque va a venir tiempo en que no se va a sufrir la sana doctrina. La persona no va a querer escuchar. Van a querer escuchar lo que quieren oír y por eso maestros se van a levantar a hablarles lo que ellos quieren oír. Si los que conocen la verdad no se levantan, ¿quién lo va a hacer? Si Dios le ha hablado a usted por mucho tiempo, si Dios ha preparado su vida para predicar el evangelio, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué nos quedamos callados? Hoy esto se acostumbra mucho en muchos lugares. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Pablo, cuando se estaba despidiendo de las iglesias, les decía, detrás de mí vienen lobos, rapaces que no van a perdonar el rebaño. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, tú tienes que levantarte, tienes que predicar la verdad, porque en la iglesia se están infiltrando las falsas doctrinas. Y va a llegar un tiempo en que la gente no va a querer escuchar la verdadera doctrina, sino que va a querer escuchar a maestros que les hablen lo que ellos quieren oír. No, que todo está bien, no importa que usted lleve una vida de la manera que usted quiera, no importa. No importa que esté en adulterio, en fornicación, la masturbación es normal. No importa que tenga muchas novias, no importa que su pareja sea del mundo. Les van a decir lo que quieren oír. Miren, Dios les va a prosperar a todos. Dios les va a dar empresas a todos y todos van a ser prosperados. Hay que apropiarse del reino aquí y ahora. Se van a levantar y van a decir lo que quieren oír. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Va a venir un tiempo en que no se va a sufrir la sana doctrina. Es tiempo de predicar la palabra. Verso 5. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aleluya. Dios le había dado dones a él. Cumple tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio al que Dios le ha llamado? Cúmplalo. A eso es lo que Dios le llamó. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, decía Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo le decía a Timoteo, ven a verme, ven a visitarme todavía. Se cree que no hubo tiempo para que Timoteo llegara a verlo. Ahora, muchos de repente, ese fuego del don de Dios se ha apagado. Yo estuve así.
pasamos un año completo junto con mi esposa. Cuando ese fuego se estaba extinguiendo, se estaba apagando. Pero Dios tuvo misericordia y nuevamente tocó la puerta de nuestro corazón. Y fuimos invitados a una preciosa congregación, al centro evangelístico. Y ahí nuevamente Dios encendió la llama. Y Dios otra vez tocó nuestro corazón. Y nuevamente nos encaminamos en el camino de Dios. Timoteo tenía que vencer muchos problemas. Pablo estaba acabando su carrera, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué pasó con Timoteo? La historia registra que Timoteo llegó a ser el pastor precisamente de la iglesia de Éfeso. Y así como Pablo, él también peleó la buena batalla. Él murió, dicen los historiadores, arrastrado por caballos. Y Dios no le dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué a veces nos callamos? ¿Qué es lo que hace que el fuego de Dios, del don de Dios, se apague en nuestra vida? Sin duda, todo lo que hemos hablado en esta serie, hablando del pecado, hablando de la falta de comunión, hablando de todas esas cosas, Timoteo era alguien conocedor de la palabra, conocía las escrituras. Pero en él había otro problema, era el temor. Y eso a veces nos imposibilita hacer la obra de Dios. Cuando comenzamos este ministerio hace 2 años y medio, sin duda mi corazón se llenó de preocupaciones, de mucho temor. Señor, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Dios, ¿qué va a pasar con esto y con lo otro? Hasta aquí Dios ha sido fiel y lo va a seguir siendo. Un consejo que Pablo le dio a Timoteo: encarga esto a hombres fieles, que sean también idóneos para enseñar a otros. La expansión del reino de Dios no va a pasar por una persona, va a pasar porque todo el pueblo de Dios se vuelva a Dios. Que el pueblo de Dios comience a entender cuál es su llamado, cuál es su propósito, a qué Dios lo ha llamado. Sin duda Dios nos está preparando y nos está capacitando. Cosas que no hemos aprendido durante tantos años, Dios nos está enseñando. Dice la Escritura que Jesús escogió a 12 para que primero estuviesen con Él y luego enviarlos a predicar. Primero tenemos que estar con Él para luego enviarnos a predicar. Quiero que se pongan de pie.